Argentina. Mariana, Sí, para mí es un gusto presentar a nuestro siguiente invitado porque lo conozco de chico, porque vi cómo creció, porque conocí a su padre. ¿Sabés quién era su padre? El doctor Reinaga. El según doctor Juan entendemos. Carlos Reinaga. Que antes de presentarlo a su hijo Juan Manuel, voy a referirme a él personalmente, ¿no? Algo de lo que vamos a hablar aquí. Un hombre muy amigo de todos, más allá del rol que tuvo de juzgar delitos de lesa humanidad, Luciano Benjamín Menéndez y todo lo demás. Una persona muy respetada, muy respetada por su profesión y claro. muy, con muchísima autoridad, ¿no? Ante el fuero local relacionado justamente con su larga trayectoria aquí en la provincia. No, y a nivel nacional, Sí, camarista claro, federal y también. conocido y reconocido hombre del derecho. Pero bueno, la faz humana de Juan Carlos Reinaga, ¿no? Que todos, luego de haber fallecido, lo reconocen con creces. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Bienvenido al streaming de Ancasti aquí en Mañana Central. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para contar un poco lo que hacía mi padre y de lo que seguimos con el legado de él. Bueno, ¿qué sentís como hijo cuando hablan tan bien de tu padre? Porque no somos nosotros solos, la gente te habla bien de tu papá. No, la verdad que es un orgullo muy grande sentir, digamos, el corazón, una alegría inmensa porque él, como vos decías en tu presentación, él no fue solamente un juez, digamos, sino que era una persona humana que tuvo mucho acercamiento con la sociedad en sí. Era un juez que la verdad que bueno, ya vamos a estar hablando más adelante, pero se inculcaba mucho en las necesidades de las personas, hablaba mucho con los abogados del foro local, los asesoraba, les decía cosas, y era también, estuvo muy ligado a la Facultad de Derecho, donde enseñó y formó a muchos de los que hoy conocemos como abogados en nuestra provincia. Bueno, vos también sos abogado, estás siguiendo la misma carrera de tu padre. Exactamente, yo soy abogado. Bueno, yo tuve ahí una pequeña discusión con él porque él quería que me quedara a vivir acá en Catamarca, pero yo no quise la verdad, porque en ese momento, digamos, cuando yo tenía 17 años, decía que tenía miedo que la gente diga, por ser el hijo de, que me iban a ayudar o algo. Entonces preferí, digamos, por alguna cuestión, por A o por B, de irme a vivir a Buenos Aires. Me costó la adaptación, todo, pero bueno, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me recibí allá y después tenía la posibilidad de volverme para acá, pero decidí no volverme todavía. Hice una especialidad y también, antes de volver, digamos, que me recibí todo, rendí el concurso para ser docente en la Universidad de Buenos Aires, que actualmente soy docente. Y ya te voy a contar un poquito también porque hemos creado una cátedra a nombre de mi padre, porque habíamos hablado con él y la necesidad de que los estudiantes conozcan un poquito lo que era justicia federal. Ah, bueno, qué tema. Bueno, tenemos varios temas entonces. Por un lado ese y por otro lado esta fundación, ¿no? Que la originó tu padre, que tiene una historia muy extensa, ¿no? Desde hace ya varios años. Exactamente, Mario. Mi padre creó en el año 2020 una agrupación que se llama Manos Solidarias Catamarca. Primeramente no teníamos un nombre, la hicimos, mi papá un día se levantó, digamos, como día común, y un chico le preguntó si por favor no podía realizar una donación que necesitaba un poco de comida y algunas cosas más, digamos, de vestimenta y demás, por la situación de extrema pobreza que estaban viviendo en ese momento. Y mi padre se acercó junto a mi madre, que fueron los creadores de este grupo, y empezaron a ayudar a ese chico, digamos, que después, cuando lo publicaron en las redes, no lo publicaron como para mostrarse a ellos, sino como para interiorizar y hacer ver a la gente lo que realmente estaba pasando en la sociedad. Porque muchas veces lo que tenemos es que conocemos las realidades, pero no tenemos acercamiento, no tenemos empatía, claro, que es la falta de empatía que tenemos. Entonces ellos lo empezaron a desarrollar a este grupo de Manos Solidarias y se juntaron muchos, gente de la justicia federal, gente de la justicia provincial, muchos amigos, muchos familiares y demás, y empezamos a forjar un grupo muy lindo que se llamó Manos Solidarias Catamarca. Y Manos Solidarias Catamarca tiene muchas anécdotas, entendemos, porque comentabas antes de entrar al aire de que en algún momento jueces federales que participaron de tribunales orales federales en Catamarca se hicieron un lugar a pedido de tu padre, ¿no? Más allá del rol de jueces. Exactamente. En el año, si no me confundo, fue en el año 2023 que estuvo la última reunión acá en la provincia de Catamarca de los jueces de los tribunales orales federales,
porque ahí hay que diferenciar que hay jueces federales y jueces de tribunales orales. Claro. Bueno, acá hay una comisión que se creó de jueces de tribunales orales federales, y que en una de las visitas que hicieron acá a la provincia, mis padres le habían invitado a que por favor si querían conocer un comedor merendero que estaba ayudando él, y los llevó al comedor merendero, digamos, jueces, digamos, de índole nacional, digamos, como bien vos lo decías, tribunales orales federales, que muchas veces no tienen el acercamiento a la sociedad, o que mucha gente ve que no tienen llegada a los jueces, porque dicen que los jueces son unas personas superiores y que no pueden hablar. Cuando vas a hablar con un juzgado te atiende directamente el secretario y dice, el juez está en reunión, el juez no tienen cercanía con el pueblo. Entonces lo que hizo es invitarlos a todos a que vayan al merendero, y estuvieron ahí todos. Y un dato importante también, Mario, ese grupo se llama Allanando Caminos. Es un grupo que crearon, no sé si seguirá actualmente, pero es lindo mencionarlo porque tuvieron un gesto muy, muy noble, digamos, que una vez que falleció mi papá, y en su memoria y en el honor y por toda la cuestión solidaria que hacía él, le hicieron unos aportes entre varios jueces de tribunales orales, y aportaron a un merendero para que tenga, para poder seguir, digamos, su vida diaria. ¿Y cómo sigue la vida del merendero y de todos ustedes? O sea, entiendo de que tu padre, Juan Carlos Reinaga, había logrado un consenso de numerosas personas. Muere tu padre, ¿cómo continúa el trabajo del merendero? Mira, de la ahora, fundación, obviamente. Sí, ahora actualmente, bueno, el año pasado fue difícil. Yo tomé la decisión, digamos, junto a mi familia, con el apoyo de mi señora también, de volver a Catamarca. Era una promesa que le había prometido mi padre y yo, que era, pase lo que pase, que me iba a volver a la provincia. Él quería hace muchos años que venga acá a la provincia, pero bueno, por distintas cuestiones y demás, por la especialidad que había hecho, por la cuestión de la docencia y demás, yo sentía que en ese momento mi lugar era Buenos Aires. Ahora que volví acá, le propuse a mi madre que continuemos con el legado de él, porque es lindo, digamos, sentir el corazón, digamos, con alegría, y de poder ayudar a tanta gente. Nosotros, como te digo, Mario, no recibimos ayuda casi de nadie, ¿me entendés? Casi de nadie, digo, porque es noble mencionar, digamos, que hay momentos que sí recibimos gente. Entonces, en esos momentos nosotros lo que hacemos, para tener transparencias y demás, todo, publicamos en las redes sociales todas las acciones que hacemos, para que tengan conocimiento, para que sepan. Por ejemplo, ahora que creamos en el grupito que tenemos nosotros, creamos un alias, digamos, entre nosotros, para que podamos aportar dinero y para poder comprar algo de alimento, a veces, no sé, una garrafa que necesita una señora o algo, porque la verdad que la situación de pobreza que se está viviendo hoy en día, más allá, digamos, de las cuestiones económicas y políticas que está viviendo el país, que unos pueden discrepar, otros pueden asistir, creo que hoy en día, digamos, la gente de clase baja la está sufriendo mucho. Y ahora con una cuestión que hablaba el otro día con un amigo, y le decía yo que tenemos que seguir nosotros forjando todo esto, inculcando caminos y siguiendo sembrando esta semilla que hizo mi viejo, y más en esta época donde el frío muchas veces a la gente de extrema pobreza lo sufre más que el calor, porque el calor vos decís, bueno, con un poquito de agua me hace un poquito de frío y listo, pasa. En cambio el frío no hay forma, si no tienen un techo, si no tienen una frazada, si no tienen, entonces el frío es muchas veces peor que el calor, aunque algunos, digamos, discrepamos que el frío o el calor, cuál es la mejor época del año. Pensaba, en base a lo que estás contando, Juan Manuel, qué importante cuando alguien que eventualmente a nivel de su economía personal está muy bien y demás, de pronto siente la necesidad de ofrendar parte de lo que tiene, su patrimonio, para aquellas personas que más lo necesitan desde lo social. Digo, salimos de esa etapa de individualismo tan extremo en el cual vivimos hoy en el mundo, a esa otra mirada de la comunidad, esa otra mirada, ¿no?, del desprendimiento, que creo que es fundamental, y más sobre todo cuando, como bien lo decías, vivimos en una sociedad muy asimétrica, ¿no?, donde hay mucha desigualdad y donde hay sectores que realmente la pasan extremadamente mal. Y que eso provenga de quienes hoy ejercen la profesión de abogados, ¿no? Cuán importante, digo, se advierte esta disposición de donar parte de lo que soy, de lo que tengo, ¿no? No es que le saco a uno para darlo, no, doy lo que tengo, lo que yo tengo. Y esto creo que es un ejemplo fantástico del cual muchos podrían tal vez imitar.
Exactamente. Es como contagiar a otros, ¿no? También de esa disposición personal. Mira, te cuento, nosotros con mi familia siempre hemos tenido mucha cercanía a la gente, digamos, y demás, a pesar de las posibilidades económicas que teníamos, porque nosotros indirectamente podríamos, por las situaciones económicas que teníamos en su momento, ahora, o depende por la profesión de cada uno, estar en la cama, sentados, ir a trabajar, hacer las cosas y quedarnos. Pero nosotros hemos entendido, siempre me ha inculcado mi padre y mi madre todo, de devolver un poquito a la sociedad todo lo que hemos aprendido. Por eso, por ejemplo, mi padre cuando estudió en la Universidad de Córdoba y vino acá, se metió a enseñar en la Facultad de Derecho. Empezó a educar a los chicos, digamos, porque ¿por qué digo educar siempre? Porque educar es cuando los chicos de las universidades comienzan y tenemos que forjarlo en ese camino que están. Y se producen transformaciones, ¿no? En lo personal, en lo moral. También, perdón que te interrumpa, la importancia de que cada día sea más la gente que tenga posibilidades de ir a la universidad. Porque hoy en día, nosotros con mi familia siempre entendemos que lo primordial en todas las sociedades es la educación. La educación tiene que ser el pilar principal. El pilar principal, ¿por qué? Porque si no tenemos educación, nosotros lo que hacemos es seguimos haciendo que el pobre sea pobre, seguimos estigmatizando todo lo que era violencia social, seguimos criminalizando a los pobres, porque si no educamos, criminalizamos, y lo hacemos que indirectamente se sigan forjando en un mundo que es muy distinto al que muchas veces estamos viviendo nosotros. La educación como movilidad ascendente, ¿no? Exactamente. En lo social, que es la importancia del aprendizaje para cada día ser mejores, ¿no? Y yo quería preguntarle en el marco de esto, porque no quiero perderme en tantas cosas que tiene para hablar y decirnos Juan Manuel, esto, ¿no? De la cátedra de Derecho Federal, de, digamos, ir también dentro de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. A ver. Te cuento un poquito. En el año 2022, en el 2020-21, digamos, allá, la verdad, viste, al principio tenemos un poquito más de restricciones que la provincia, en el sentido de que, viste, respetábamos un poquito más lo que era el aislamiento social preventivo. En provincias chicas, digamos, viste, alguna gente salía un poquito más, salía menos, por el miedo que no había, digamos, en su momento, por lo menos en la provincia de Catamarca, que fuimos una de las últimas que hemos tenido. Y en ese momento, en uno de los días que nos tocaba salir con documentos par impar, salimos con un amigo que trabaja actualmente en casación allá en Comodoro Pi, digamos, y hemos hablado y, digamos, teníamos la imperiosa necesidad de, la verdad, de hacerle conocer un poquito a los estudiantes de la Facultad de Derecho lo que era justicia federal y los delitos federales complejos. Porque ¿qué pasa? Mucha gente, muchos abogados del fuero local y demás, tienen a la justicia federal como lejana, como que no, los delitos federales no, es muy jodido, no lo sé, cómo será o algo. Y básicamente es lo mismo, pero el problema es que muchas veces tienen el miedo o, digamos, lo que te puedo decir es que la cercanía, digamos, capaz de la justicia provincial es un poquito más allegado al estudiante que la justicia federal. Entonces, como que la gente tiene miedo de ir a hablar con el juez federal o con el fiscal federal o con las cosas, como que no tienen tanta llegada y como que se sienten ser supremo. Y en ese momento planteamos con él la necesidad de crear una cátedra. Bueno, entre todo lo que es los temas, digamos, burocráticos de la universidad y demás, todo, en febrero de este año nos han informado que salió la cátedra, así que fue un curso intensivo, porque la primera medida como para ver si la cátedra andaba o no andaba. No, ¿Es una cátedra abierta o es...? Es una cátedra del ciclo profesional orientado, que se llama. Bien. Allá en la universidad vos tenés ciclos profesionales básicos y ciclo profesional orientado. Sí, sí. El orientado es para la rama que vos elijas, pero es abierta a cualquier persona. Puede ser una materia libre para si otra persona de otra rama lo elige. Y es más, hemos tenido más gente orientada a otra rama que orientada directamente a la gente del derecho penal. Judicial, claro. Y bueno, tuvimos ahora en el mes de febrero, que fue la primera vez que la propusimos, 45 inscriptos, y bueno, y la Biblia, digamos, por decirlo de alguna forma, del curso fue el libro que había escrito mi padre de crimen organizado y delitos federales complejos,
que era muy importante, digamos, para el estudiante, y la verdad que tuvimos una aceptación muy grande con casi los 45, 50 alumnos que tuvieron, que la verdad que nos dijeron todos palabras de aliento, y bueno, también hicimos conocer un poquito todo esto de lo que él había escrito y de lo que formó, digamos. Obviamente estás dictando, ¿no? esa cátedra, estás formando parte de la cátedra. Ahora estoy actualmente formando parte de la cátedra, no se dicta ahora en el curso, en el cuatrimestre sino que la vamos a tratar de volver a ofertar en el mes de junio, julio, cuando son el curso intensivo de invierno, pero bueno, estamos en contacto y digamos, constantemente en capacitaciones pedagógicas y demás, porque lo que muchos también tenemos que saber, que los docentes, no por el hecho de ser abogados o por ejercer, por tener la profesión que tienen, no estamos preparados para enseñar o para educar, sino que tenemos que capacitarnos, hacer cursos de pedagogía y demás, porque es importante también que sepamos desarrollar cómo vamos a hablar, cómo vamos a enseñar, qué es todas las cuestiones. La didáctica diaria, exactamente. Para disponer de esos bueno, no lo quiero poner en un brete porque aparte lo conozco de chico y demás, pero le voy a preguntar igual, ¿no? Está en un medio de comunicación, somos periodistas, le puso una impronta, ¿no?, a su rol como juez, no sé si el juez más famoso, digamos, a nivel de cómo creció, ¿no?, Juan Carlos Reinaga en la estructura del Poder Judicial a nivel nacional. ¿Cómo ves la justicia hoy por hoy? La justicia en su plano general. Mira, te hago un pequeño paréntesis antes de hablar de la justicia en sí, porque creo que hoy como sociedad estamos viviendo muchos hechos de violencia. Sí. Y llámese, digamos, de que algunos pueden hablar, digamos, de que están a favor o no de las marchas de los jubilados, de las barras bravas y demás, todo, pero tenemos que entender, digamos, que la justicia tiene que estar más allegada siempre al pueblo. Tenemos que entender como que los jueces también y la justicia son personas comunes con responsabilidades especiales, entonces tienen que tener un poquito más de cercanía. Yo creo, digamos, que en lo que es, digamos, la justicia, ahora está en boca de todos, digamos, la cuestión de bajarle la edad de la imputabilidad, que la verdad que si nos ponemos a analizar y demás distintas cuestiones, es una cuestión, digamos, que tiene que estar zanjada ya. O sea, no podemos seguir estigmatizando a la gente pobreza, de la extrema pobreza, que son los que mayormente cometen los delitos por la cuestión de vulnerabilidad que están viviendo. Entonces necesitamos como que la gente también del Poder Judicial, los operadores jurídicos, todos, que salgan a hablar de este tema, interiorizarse, hacer charlas, debate sobre el tema porque la sociedad muchas veces pide la mano dura, y la mano dura no es, digamos, la regla, nada. No es la solución. No es la solución. Yo te pongo un ejemplo que lo hablo con algunos amigos a diarios, con el tema, por ejemplo, del femicidio. Cuando se creó la figura del femicidio, no es que se redujeron los femicidios, sino que cada vez había más, o por lo menos es lo que los medios de comunicación nos mostraban, que cada vez más, en Buenos Aires, en Catamarca, en Córdoba, en distintos lados, y la verdad que cada vez crece más. Entonces tenemos que también, como gente del Poder Judicial, salir a hablar un poco, dejar de lado algunas cuestiones, digamos, y no tener miedo a que la gente sepa quiénes son, porque hoy muchas veces si yo te pregunto quiénes son los jueces de la Corte, a cualquier, digamos, persona común, digamos, no te van a saber contestar, o no te van a saber quién es el juez federal, quién es el juez del tribunal oral, quién es el fiscal federal, quiénes son los jueces de primera nominación, de garantías y demás. Entonces tenemos que tener un poquito más de acercamiento como justicia en sí a la gente del pueblo, y tener un poquito más de empatía. Empatía, ¿por qué te digo? Además de la cuestión solidaria esta que hacemos nosotros, yo muchas veces cuando voy a los merenderos y comedores me quedo hablando un poco con la gente, porque yo lo que puedo hacer es ir, entregar la mercadería, sacarme una fotito, subirla a las redes y me voy. Y la gente va a pensar, mira qué lindo lo que está haciendo. No, yo me interiorizo un poco, bueno, y muchas veces la gente me cuenta las problemáticas judiciales que tienen, y yo me trato de interiorizar y demás todo. Y lo que noto también es la falta de empatía que tiene el Poder Judicial con las víctimas. Claro. Porque una persona, digamos, que tiene nombre, renombre, o que es conocido, que tiene la posibilidad económica, es fácil la llegada a los operadores judiciales. Pero una persona, digamos, que no tiene esa llegada, lo estigmatizan, no, tenés que presentar a un abogado, no, que tenés que ir a ver esto. Y el problema, lo que falta es la empatía. La empatía del Poder Judicial, la empatía de los empleados judiciales, de todo. Hay que tener un poquito más de empatía con el pueblo. Porque la verdad que nosotros todos, digamos, en algún momento la podemos pasar de diferentes maneras, y necesitamos también contar con alguien. No tenemos que ser tan lejanos al pueblo. Como Poder Judicial no tenemos que ser tan lejanos al pueblo.
Clarísimo y contundente. No sé si estuve hablando con Juan Carlos Reinaga o con Juan Manuel Reinaga. Buena transmisión, ¿no?, generacional de lo que implica el derecho y el rol de la justicia en la Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Un gusto hablar con vos. Dale, muchas gracias, Mario. Y te cuento algo más que importante que hemos hecho ahora. Yo te hablaba mucho de la importancia de la educación. Uno de los merenderos nos habló a principios de marzo porque había muchos chicos que no querían comenzar las clases porque la verdad que no tenían útiles escolares y demás. Entonces nos propusimos junto a mi madre, mi señora esposa y distintos amigos que, bueno, propusimos formar, digamos, 100 kits escolares y hemos entregado, que ahí hemos recibido la donación, por ejemplo, del diputado Nóbrega y de algunos amigos, digamos, que nos ayudaron a llegar porque entendemos que el crecimiento de la gente vulnerable también nos va a favorecer a nosotros como sociedad. Buenísimo, y felicitaciones por eso. Para vos, para tu señora que no quiso salir en cámara, que está de fotógrafa, ¿no? Pero que aporta mucho a todo esto. Exactamente. Nombrala, por favor. Agustina Córdoba es ella, junto a mi madre Alejandra Ferreira y distinto gente, digamos, amigos, digamos, del barrio Vial, donde nos conocemos hace muchísimos años, y gente, digamos, amigos también, en los que seguimos esta tarea. Y bueno, vamos a seguir creciendo y recibiendo, digamos, la ayuda de quienes quieran seguir colaborando para ayudar a quienes más lo necesitan hoy en día. Y toda la difusión, ¿no? Exactamente. A disposición también de la Fundación. Muchísimas gracias, y buena jornada para todos ustedes. Pausa en Mañana Central y ya volvemos. Pausa y continuamos en Mañana Central.